Cada setmana comprobamos cómo la actividad de los creadores a veces era falada por el contexto socioeconómico del momento en el que viven. Una actitud comprometida con la sociedad en la que se enxerten y que cada vez lle más patente, tal y como pudimos certificar neste último viaxe de pieces, en el que nos saberemos al taller del artista Toño Velasco, pasiemos pel centro d'Ubieu col cuentacuentos Miguel del Nido y conocimos el proyecto más recién del realizador Jaime Santos. Entre todos, fixeron el siguiente retrato de la Asturias actual. Si Hidalgo conecta directamente al adulto que somos con el neño que fuimos un día, eso y el mieu y el temblor que nos produce haciéndonos sentir vivos. Conocedor del arte de contar y de los estímulos que mueven al oyente, el narrador Miguel del Nido preséntanos nesti paseu el libro titulado Mieu que publica la editorial Pintar Pintar. Emilio, ¿mantienes algún mieu de neno? Yo pienso que todos tenemos míos por ahí escondidos, ¿no? Que siempre, quieras que no, unos lle de una manera y otros de otra. Hay gente que tiene miedo a la oscuridad y otros a los espacios abiertos, que sí, cada uno pásales como puede y superámoslo como podemos. Y curiosamente suelen estar conectados ahí con la infancia. Sí, muchos, vienen ya desde niños del todo. Que uno de los sentimientos seguramente que más mantenemos a lo largo de toda la vida, aunque sea con diferentes cosas, la sensación del miedo, el vértigo del miedo, ¿no? Yo creo que de alguna manera somos conscientes de la poca cosa que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo? Con todos los atragantones que te da la vida, que andes siempre forfugado por milenta cosas. Miedos tenemos que tenerlos, yo pienso que es casi obligatorio. Ahora, cada uno supéralos como buenamente puede. Llévalos. Llévalos, sí, más que superarlos, llévalos consigo, sí. Pero el miedo no necesariamente tampoco es negativo, porque ese respiro de tener miedo, bueno, también nos da vitalidad de alguna forma, ¿no? Porque nos gusta nos enfrentarnos a ello. Y mantienes oyerte, además, porque si no tienes miedo igual te quedes ahí apigazado sin enterarte de dónde pasa la vida, ¿no? Y ese puntín que te da cuidado. Esa sensación es lo que te prestaba a transmitir y buscar con este libro. Sí, un poquín, y era más o menos eso, ¿no? Dar ese puntín, no de terror, no de tener a la gente muerta a pánico, no, y ese punto de cuidado que puede pasar cualquier cosa. Ese era el punto que me prestaba a mí topar. Tú eres un más cabezao cuentacuentos. ¿Tienes la experiencia de que a lo mejor precisamente los cuentos de mieu son los que más enganchen? Bueno, a la gente sin duda, y a los niños sobre todo. Si hay sangre abondo, presta ellos por la vida. Y a mí no me presta a contarlos porque parecenme demasiado facilones. Y como, da si a uno, si hay ambión, da si pasteles, ¿qué mérito tiene? El caso es uno que sea ambión, da un plato salado y que preste, ¿no? Pareceme que hay que compensarlo todo, no da ahí a la gente siempre justo lo que está deseando, sino, oye, que espabilen un poco y probar otras cosas, no solo lo que ya sabes que te ha hecho por delante. Y es un gran cuentacuentos y conoces mucho de todos los cuentos tradicionales. Para escribir ¿inspiraste en algún cuento que ya conocías o, bueno, decidiste a hacer una historia propia, auténtica tuya? Yo escribílo así, porque me fue viniendo así por los buenos. Después de esto, no sé quién me dijo, coño, esto es como el Cuervo, o no sé quién, me parece que hay un cuento que se llama El Cuervo, de no me acuerdo ahora qué autor muy conocido. Será verdad, porque después de los 1000 años de historia que llevamos y tantísimas obras escritas y tanto cosa hecho por toda la humanidad como para pretender ser absolutamente innovador, ¿no? Sí, probablemente imposible, está todo hecho y cada uno luego tenemos esa cosa de hacerlo a la tu manera y de la tu forma, ¿no? Yo conscientemente, desde luego, no lo hice pensando en no sé quién, con las influencias de no sé qué otro. No, salióme así porque me salió así. Que yo tuviera ahí en la cabeza, por haber leído otras cosas parecidas, pues probablemente. Claro, en toda la creatividad acaba pasando, ¿no? Aunque en las formas conscientes, otras veces inconscientes. Inconscientemente, sí, acabes pareciéndote a no sé quién que hizo no sé qué, claro, ¿cómo no? Estaría bueno después de toda la historia transcurrida llegar tú y ser capaz de inventar algo nuevo totalmente que no se parezca a nada. Es imposible, parece imposible, otras cabezas podrán. Cuéntanos un poco de la historia de este mieu. El mieu, el asunto del libro, y un poco,
un guaje que tiene que afrontar con su familia el cambio del sitio donde vive y marchen a vivir a un sitio un poco especial, porque van a vivir a un faro. Y al entrar en el faro, que por lo que se ve lleva pesado una temporadina, pues encuéntrense con ruidos, hombres y no sé qué. Entonces el guaje pasa tanto mío que hay hasta un momento en el que se mexa del susto. Y luego resulta que ese susto pues no era nada, y era algo sin mayor historia. Pero eso sabes luego al final del todo. O sea, hasta entonces ese respiro que yo lo que de alguna manera me prestaba a mí resaltar. Y la defensa también un poco de la fantasía, de los niños, tienen que tener la ya inherente a ellos, y es esa capacidad de repente donde no hay nada, tener la ensoñación, ¿no? Un mundo, ¿no? Y yo pienso que si hay algo fastidiado, oye, precisamente que lo vayamos perdiendo de mayores, que y era guapo poder mantener esa capacidad de sorpresa. Así como el mío lo mantenemos, perdemos todo lo demás. Perdemos tanto, pero ya sí, y la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos haciéndonos viejos y cada vez es más complicado mantener esa inocencia capaz de darte ese susto, esa ilusión, ¿no? Esa ilusión. Estos libros ilustrados, bueno, hay una mitad bastante muy importante que era del ilustrador, ¿no? En este caso de Alberto Sastre, que hizo unas ilustraciones preciosas. A mí parecen maravillosas. Yo la política de la editorial no la entendía demasiado bien, porque eso de que el autor del texto no conociera al ilustrador y al revés, a mí sorprendíame, ¿no? Pero sorprendióme más el resultado por lo bueno, porque me parece que, bueno, hizo unas cosas que me lloró el cuento, pero muchísimo. No, supongo que la convivencia de las dos cosas que se fan perfectamente. Sí, pero el caso es que esa convivencia, ¿cómo se hizo? Pues sí, la magia de la creación también. Yo todavía no lo conozco hoy. ¿No tiene usted la oportunidad todavía de conocer a Alberto? No, yo mantuve con él contacto a través del correo electrónico después de fecho ya el trabajo, pero todavía no lo conozco. Sigues contando cuentos, pero anímate esto a seguir escribiendo para nenos. Bueno, ellos mandé otro cuento. A mí lo que me anima son que tengo dos nietes, una de 3 años y otra de 13, y de alguna manera prestaré contar ellos historias. Entonces, más que la cosa de que haya salido y que de vez en cuando este otro que escribí estaba con mi nieta pequeña y había muerto el perro de unos amigos y ella quería seguir viéndolo, y aunque sabía que había muerto, diome por contar que sí, andaba escondido detrás de las nubes. Y entonces a partir de ahí salióme otra historia. O sea, que de alguna manera también tus nietas ayuden a ti a contar los cuentos. Hombre, claro. Y mucho, y aprendo de ellos. Y veo las cosas que a ellos llamen la atención y las que les mantienen atentes y les que pasen de ellos, porque yo creo que llego guapísimo y me contan ellos una historia y pasen de mí. Y digo, esto no debe ser interesante. El público está revelándose. Esto no es interesante. Hay que mudar. Pack it back and think about that